Buenos días. Es un buen día para iniciar este Open Day. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar sobre redes neuronales autoencoders. Em, lo interesante que me gustaría que todos ustedes entiendan rápidamente es qué es un modelo, qué es una red neuronal, qué son un autoencoders, y luego vamos a hacer una rápida competencia con una pequeña inteligencia artificial. De repente me pueden ayudar si es que Diana me puede ayudar si es que hay algunos comentarios. Y finalmente, algunas aplicaciones, ¿no? ¿Qué es un modelo? Es lo que quiero que entiendan. Observen esta imagen, por favor. Se dan cuenta que ingresa un 2 y sale un 5. Entonces, hay algo en la parte interna que no sabemos qué es. Luego entra un 3 y sale un 7. Nuevamente, hay una caja oscura que no sabemos qué hay internamente, pero cada vez que entra un 3, lo transforma en un 7. Lo mismo con un 4. Entra un 4 y sale un 9. Entra un 10 y sale un 21. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa hay dentro de esa caja negra que dado un X me da un Y? Repito, nosotros conocemos los X y conocemos los Y. Observamos la entrada y observamos la salida que nos bota esa caja, pero no sabemos lo que hay adentro. Sin embargo, para nosotros es relativamente fácil darnos cuenta que lo que está haciendo la caja es duplicar la entrada más 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. 2 por 3, 6 más 1, 7. 2 por 4, 8 más 1, 9 y así por delante. Eso quiere decir que dentro de la caja hay esta pequeña ecuación. Esto es un modelo y nos está modelando la realidad, que en este caso, cada vez que entra un X, el Y realmente es 2 veces la entrada más 1. Y eso es bastante trivial, ¿no? Porque es algo simple. Y la vida no es tan simple. Nosotros no solo nos manejamos con números. Pero ¿qué pasa si nosotros ingresamos cosas más complejas? ¿Qué pasa si X fuera, por ejemplo, una canción y la salida quiero que sea el tipo de canción? Por ejemplo, entra un tipo de canción en rock y quiero que su salida sea rock. O entra un tipo de canción que es merengue y quiero que la salida sea merengue. O entra la foto de un perro y quiero que la salida sea la palabra perro. Entonces la cosa cambia porque el modelo no va a ser tan simple como 2x más 1. Entonces es algo mucho más complejo. Y otra cosa interesante es que nuestro cerebro hace eso. Cada vez que ingresa un X, nuestro cerebro genera un Y. Por ejemplo, si ustedes les muestran una foto de su mamá, probablemente, no probablemente, estoy muy seguro que ustedes dirán, es mi mamá. Entonces, a la entrada de esa foto hay una salida en palabras. O si alguien les dice, dime TOC en español, su cerebro hará la traducción. Entonces, de la misma manera, su cerebro crea modelos de la realidad. Y, por ejemplo, hay que entrenar ese modelo. Si tú a un bebé le enseñas esa pelotita, esperas que el bebé diga que es rojo, ¿correcto? O roja, pero no siempre va a ocurrir eso porque hay un proceso de aprendizaje. Veamos un ejemplo más simple. Allí tienes un sonido, música, ¿correcto? Y nosotros sabemos que esa música, que esa canción es música clásica. Entonces, nosotros le damos al niño que escuche esa canción y el niño nos dice, es rock. Rayos, entonces ahí existe un error. Como sabemos que hay un error, nosotros entrenamos al niño y le decimos, no, es música clásica. Y ese proceso se repite varias veces hasta que el error disminuye, hasta que se haga cero. Ustedes han hecho eso varias veces, probablemente cuando han leído un poema o han aprendido un poema, la primera vez que leyeron y repitieron el poema, lo repitieron relativamente mal, pero conforme pasaba el tiempo, su cerebro se iba entrenando hasta que repetían el poema a la perfección. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ustedes aprenden porque sus cerebros tienen unas neuronas, unas células que se llaman neuronas y están conectadas por medio de sinapsis. Ustedes modifican sus sinapsis, transforman sus sinapsis, se hacen más fuertes cuando repiten algo y se hacen más débiles cuando dejan de repetirlo, ¿correcto? Y cuando se deja de repetir mucho tiempo, puede incluso eliminarse y se da el caso del olvido. Y entonces, de eso se trata de que dada una entrada obtengamos una salida. Y si esa salida es lo suficientemente parecida a la que esperamos, pues entonces el modelo está listo. Si hay un error, hay que modificar esas sinapsis, hay que fortalecerlas o debilitarlas. Y entonces, ¿qué cosa es una red neuronal? Una red neuronal es simplemente una aproximación bastante burda, para ser honesto, de lo que es un cerebro. Tenemos un conjunto de unidades, esas que ven con colores, que son nuestras neuronas artificiales, y esas líneas que ustedes están viendo ahí no son más que sinapsis. Sin embargo, las representamos con valor. 0.1 es una sinapsis débil, 0.9 es una sinapsis fuerte, y el objetivo es tratar de modificar, entrenar, encontrar esos valores adecuados, de modo tal que a una
entrada, por ejemplo, el sonido de una música clásica, la máquina me diga que exactamente se trata de una música clásica. Eso, en términos muy simples, es una red neuronal. Es un conjunto de parámetros, ¿no?, de valores, que pueden ser millones de ellos, y el objetivo es encontrar los parámetros correctos para que la red nos bote un valor adecuado. Eso es así de simple. ¿Y qué es un autoencoder? Es un autoencoder, es una red neuronal que hace algo extraño. Aprende que esta X entrada, 1, es 1. Y ustedes dirán, ¿y para qué voy a aprender que 1 es 1? No tiene ningún sentido. Y en realidad tiene un sentido muy interesante. ¿Por qué razón? Porque lo que hace el modelo es tratar de, lo que me interesa del modelo es esta parte pequeñita que está aquí. ¿Para qué sirven realmente los autoencoders? Por ejemplo, sirven para disminuir la dimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Esta imagen puede ser de 1024 por 1024. Imagínense una imagen de 1024 por 1024. Es enorme. Y lo que vamos a hacer es aprender a hacerla muy pequeñita, de condensarla, comprimirla, como si fuera un zip, ¿correcto? Es una de las cosas que hacen los autoencoders. Otras cosas más interesantes que ustedes pueden darse cuenta es la siguiente. Obtengo una imagen, ese 1, pero a ese 1 le voy a poner cierto ruido. Yo, deliberadamente, voy a hacer que la máquina inserte ruido, ¿correcto? Una vez que insertamos ruido, entonces la máquina va a intentar darnos una salida, ¿correcto? Y esa salida es un 3. Pero eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque lo que queríamos es que la máquina nos diga que es 1. Como hay un error, entonces hay que modificar. ¿Qué cosa hay que modificar? Nuevamente, los parámetros, los pesos. Entonces, modificamos la sinapsis, modificamos los pesos. Entonces, al modificar estos valores, la red se empieza a entrenar para que cuando ingresen un dato que tenga ruido, nos retorne justamente ese valor que estamos esperando. ¿Correcto? Ok, y eso es lo que hace. Simplemente es, como todo proceso basado en redes neuronales, es tratar de encontrar algún valor de error, tratar de modificar los pesos mientras que ese error sea alto. Eso es lo que hace cualquier tipo de red neuronal. Yo quisiera ahora hacer una pequeña competencia y no sé si me pueden ayudar, quizás los que están respondiendo por YouTube. No sé si ustedes le pueden ganar a la máquina. Quiero que observen esos datos y quiero que me digan si ustedes observan qué números hay. Hay varios números realmente, hay varios números. Pero ¿pueden ustedes observar qué números hay ahí? ¿Podrían indicarme, de repente escribir por el chat, qué números pueden percibir ahí? Sí, Cris, pero no estamos mirando la pantalla. Perdón. Sí, quizás puedes compartir pantalla. Ok, Genial. Ahora sí. Entonces, ahora sí, chicos, podemos ok. retomar que estaba súper interesante, pero con imágenes. Listo. Sí, hay tiempo, así que lo voy a repetir rápidamente. No hay problema. Ok, entonces rápidamente les había dicho que teníamos un modelo, ¿correcto? Y dado que nosotros tenemos una entrada, por ejemplo ese 2, la máquina nos bota un 5, o si entra un 3, nos bota un 7, si entra un 4, nos bota un 9. Entonces hay algo dentro de esa caja ahora que lo pueden apreciar. Y nosotros no sabemos qué es esa caja, o aparentemente podemos determinar qué hay. Si se dan cuenta es el doble de la entrada, 2 por 2, 4 más 1, 5, 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces, dentro de la caja existe 2x más 1. Es lo que quiero decirles. Lo que quiero decirles es que tenemos que encontrar cuáles son los valores adecuados que transforman una entrada en una salida. Eso es simplemente. Y un niño hace eso. Si tú ingresas la foto de su mamá, entonces el niño te botará un Y, la palabra mamá. Eso hace, pero bajo un proceso de aprendizaje. Él no sabe que su mamá es mamá. Tiene que aprender primero el lenguaje para poder decirte la palabra mamá. Si le enseñas una pelota roja, pues entonces le enseñarás al niño que se trata de una pelota roja. Eso implica modificar la sinapsis de su cerebro. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí tiene su modelo, les había dicho que esto es un sonido, y ese sonido entra al cerebro del niño, el niño lo escucha, y el niño te dice rock, pero tú sabes que es música clásica, por lo tanto tú detectas que hay un error, y entonces entrenas al niño y le dices, no, se trata de una música clásica. Entonces ese proceso de aprendizaje hace que finalmente el error sea cero, y el niño aprende que realmente es una canción de música clásica. Pero ¿por qué aprendemos? Porque tenemos células especiales que se llaman neuronas, y esas células neuronas, que son millones en tu cerebro, están interconectadas con muchas otras neuronas a través de sinapsis, ¿ya? Entonces, cuando tú aprendes algo, tu sinapsis se fortalece.
Cuando tú dejas de practicar algo, tu sinapsis se debilita y se puede debilitar a tal punto que pierdes la memoria. En otras palabras, olvidas. Cuando tú estudias para un examen el último día, lo más probable es que tu conexión sea muy débil y después de 1 o 2 semanas estoy seguro que lo olvidas. Pero si es un proceso de mucho tiempo, las sinapsis empiezan a reforzarse, empiezan a volverse más fuertes y entonces tu proceso de aprendizaje es perpetuo, perdura en el tiempo. Y eso es lo que tratamos de imitar. Eso es una red neuronal. Una red neuronal trata de imitar eso. Es un conjunto de valores, estas flechitas negras son las sinapsis, y lo interesante es que esas sinapsis son números que representan esa conexión. Si es 0.9, les había dicho, hay una conexión muy fuerte. Si es un 0.1, hay una conexión muy débil. Entonces, la idea es tratar de encontrar cuáles son los valores correctos de cada una de esas conexiones, de modo tal que el modelo de red neuronal pueda encontrar un error cero ante una entrada. Es decir, si yo le pongo una música, la máquina me dice, es clásica, el error es cero, quiere decir que el modelo ha aprendido. Si le pongo la canción y me dice que es rock y debió ser clásica, hay un error alto. En ese caso, lo que tengo que hacer es modificar los pesos. Eso es un proceso de ir cambiando los valores de la red neuronal para que ésta pueda aprender de manera correcta. Eso es una red neuronal en general. Y eso van a aprender en esta hermosa carrera. Van a aprender varios tipos de redes neuronales, varios modelos, modelos específicamente diseñados para el habla, para ser traductores, por ejemplo, para reconocer tu voz, por ejemplo, modelos específicamente diseñados para reconocer videos, para reconocer tumores, por ejemplo, en imágenes, para reconocer COVID o no COVID en tomografías de pulmón, entre otras muchas cosas más. Y un autoencoder es exactamente eso, es una red neuronal también, pero es una red neuronal especializada. ¿Por qué especializada? Porque si se dan cuenta, aprende a sí mismo. ¿Cómo es eso que a sí mismo? Que entra X y sale X. O sea, si entra el número 1, debe salir el número 1. Y la pregunta es, ¿para qué aprende eso? No tendría sentido. Y lo que les había dicho es que lo que me interesa aquí es esta parte pequeña amarilla. Lo que hace la máquina es aprender a reducir la dimensionalidad. En otras palabras, en vez de representar una imagen de 1024 por 1024, la puedo representar por simplemente 10 valores. Y esos 10 valores me representan la imagen. ¿Y para qué sirve eso? Fácil. Si tú te das cuenta, si yo mando una imagen, ¿no?, o un video, por ejemplo Netflix, Netflix es miles de imágenes, porque un video son imágenes. Pero si las imágenes son muy pesadas, necesitas mucho ancho de banda, mucha red, y eso va a sobrecargar tu máquina. En cambio, si yo reduzco su dimensionalidad, es decir, la reduzco muy pequeñita, eso va a pasar muy rápido por la red y va a ser muy eficiente. Entonces los autoencoders tienen muchas utilidades. Les voy a poner otro ejemplo. Aquí entre el 1 y deliberadamente al 1 le voy a colocar basura, de modo tal que salga un 1 con esas manchas que ustedes están viendo. Y ahora le voy a enseñar a la máquina que ese 1 con manchas realmente es un 1, pero la máquina de repente me bota un 3. Eso quiere decir que hay un error. Como hay un error, entonces modifico la sinapsis, modifico esos valores con el objetivo de que el error sea menor y que realmente me bote un 1. ¿Correcto? Entonces, eso es un autoencoder. Este es un ejemplo claro de que el autoencoder puede aprender a quitar ruido, por ejemplo, como vamos a ver en la competencia que vamos a hacer ahora contra la máquina. ¿Listo? Ok, ahora sí, vamos a la competencia. ¿Me ayudan, por favor? Ahí tienen los números, son varios números, realmente cada uno es un número, y ustedes podrían decirme qué números pueden observar ahí, pueden acercarse a la máquina, por favor, qué números pueden percibir ahí. ¿Alguien me puede decir? De repente pueden escribir en el chat y me comunican, Diana, qué están escribiendo. 1, 8, ¿Más? 3, quizás. Correcto, correcto. ¿Y qué dice el resultado de la inteligencia artificial? Nos dice 1, 8, 1, 3, 8, 1. Muy bien, muy bien. Nos ha mostrado, por ejemplo, Yamilet, que su sistema biológico, su cerebro, ha detectado muy bien el 1. Su cerebro ha quitado el ruido. El 8 también, el 1 también, el 3 también. Fabuloso, su cerebro funciona estupendo. La inteligencia artificial ha logrado igualar al cerebro, en este caso de Yamilet, específicamente para esta tarea, y también ha reconocido 1, 8, 1, 3, 8, 1, perfecto. Entonces, lo real, lo que debió votar era justo lo que Yamilet dijo y lo que la máquina dijo. Perfecto. Eso quiere decir que estamos a iguales. Vamos a complicar el asunto. Ahora sí, Yamilet, ¿qué números ves ahí? Ahora sí está un poco más difícil. Creo que es un 4 y no, ya estaría adivinando. ¿Qué nos dice la inteligencia artificial? 6, 0, 2, parece un 7, un 4 y un 9. ¿Cuáles son los resultados reales?
602744. La máquina llegó más o menos a un 90% de precisión y nos está demostrando que las máquinas nos están ganando, nos están superando en varias tareas, en este caso específico en visualización. Es por esa razón que nosotros tenemos que apostar por esta tecnología porque es lo que se viene. Y en UTEC, en Data Science, vamos a tratar de brindar este poder a todos ustedes. Las redes neuronales, Deep Learning, inteligencia artificial, Machine Learning, todo ese mundo va a ser el futuro y ustedes tienen que ser los que tomen la batuta. Finalmente, quiero mostrarles para concluir una pequeña aplicación para que vean cómo un autoencoder puede aprender a pintar una imagen. Les voy a mostrar un video de una imagen en blanco y negro. La idea es que nosotros vamos a dar a esta red neuronal imágenes en blanco y negro y le vamos a decir que la salida queremos que sea colores para que la máquina pueda aprender a pintar. Miren los resultados, por favor. Listo. Entonces, en esta pequeña presentación hemos podido observar qué cosa es un modelo, qué cosa es una red neuronal, qué cosa es un autoencoder, y hemos podido entender la importancia que tienen las redes neuronales para aprender cosas, incluso mejor que un ser humano. Entonces, les repito, lo importante para este tipo de cosas es que tengan mucha pasión y mucha curiosidad, y sobre todo, que tengan en cuenta que esto es lo que se viene y tenemos que estar preparados todos para este tipo de cosas. Muchísimas gracias, les pido por favor, les invito a que sean parte de nuestra mejora continua, respondan a la siguiente encuesta, ahí tienen el link y también pueden usar sus celulares para obtener el QR, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, es ahora cuando puedo ayudarlos. Sí, tenemos una pregunta, Cris. Es básicamente, ¿dónde encontramos estos autoencoders en nuestro día a día? Ujú. Los autocoders se están utilizando en muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo simple que utilizan en medicina. Imagínate que tú tienes un cerebro y en ese cerebro un volumen, ¿no? Me dejo entender, una tomografía, un cerebro en 3D y en ese cerebro 3D hay tumores. Entonces, el objetivo es tratar que la máquina aprenda por sí sola a detectar dónde están los tumores. Entonces, nosotros podemos enseñar a una inteligencia artificial dándole cerebros, ¿correcto? De entrada y de salida solamente el tumor que está dentro del cerebro. Entonces la máquina aprende a por sí misma encontrar dónde están estos tumores. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que tú has visto, el coloreado, que se utiliza ya para colorear películas antiguas. Por ejemplo, puedes usar autoencoders para tratar de rellenar imágenes. Imagínate que tú tienes una imagen, vamos a poner que es de tu abuelita, una imagen que está roída en el tiempo, malograda, y este autoencoder puede aprender a regenerar la imagen, a volver a la imagen tal cual estaba, ¿correcto? Entre muchas otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Tú crees que las aplicaciones que usamos día a día, TikTok, Instagram, utilizan autoencoders? Probablemente no. Es posible que algunas aplicaciones de TikTok puedan usar autoencoders. No estoy seguro, habría que ver, pero de que están usando técnicas de inteligencia artificial, sí. No solamente pueden ser autoencoders, de hecho, hay una gran cantidad de redes neuronales que se pueden utilizar para hacer las aplicaciones que estás viendo actualmente en Facebook o en TikTok. No lo sabemos porque no es algo que esté suelto. Podríamos intuir qué puede ser, pero no te puedo decir a ciencia cierta, están usando este método. Lo que sí podemos hacer es decirte que tienes que aprender este tipo de técnicas para que tú mismo puedas crear esto y muchas otras cosas más. ¿Alguna Genial. otra pregunta?
Yo te voy a hacer una pregunta. Dale. Cris, tú que eres un experto en inteligencia artificial, en machine learning, ¿por qué es tan importante esto en ciencia de datos de manera más general? Puntualmente, una de las cosas que nosotros queremos es tratar que las máquinas encuentren patrones. Ese es el objetivo. Nuestro cerebro hace simplemente eso, nada más que detectar patrones. Patrones de color, patrones de forma. Cuando tú ves la foto de tu mamá, tú detectas ciertos patrones y sabes que es tu mamá. Si te ponen la foto de un perro, detectas ciertos patrones y te hacen entender que se trata de un perro. Entonces, las máquinas pueden hacer eso y pueden hacer de manera mucho más veloz. Entonces, lo que queremos en Data Science es tratar de entrar a un mundo enorme de datos y tratar de encontrar patrones. Entonces, para encontrar patrones vamos a tener varias herramientas. Herramientas de Machine Learning y herramientas de, por ejemplo, Deep Learning, que son redes neuronales, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque les van a permitir, por ejemplo, a las empresas poder encontrar ciertas cosas que pasan de manera puntual. Les va a permitir tomar decisiones para evitar cierto tipo de errores. Les va a permitir, por ejemplo, hallar patrones para mejorar sus ventas, entre muchas otras cosas. Genial, nos ¿Alguna otra queda pregunta? muchísimo más claro. Muchas gracias, Cristian. Creo que ya podemos cerrar. Listo. Muchas gracias a todos. Que les vaya bonito y los esperamos en UTEC. Cuídense mucho. Adiós.